Estamos como todos los jueves con la visita de algún político que no sea candidato, es la consigna, y ha tenido la amabilidad de aceptar la invitación el diputado nacional Pablo Cosiner, que está aquí con nosotros en el piso. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Milagros. Muchas gracias por la invitación y buenas noches a todo el equipo. Muy buenas noches. Bienvenido. Al contrario, la verdad que para nosotros es un gusto poder tener este tiempo de charla, de poder por ahí ahondar en cosas que en una conversación telefónica a veces es difícil. Y yo pensaba la tarea tan importante que llevan adelante los diputados nacionales, y cuando es la época de las elecciones, la gente se satura de la política. Y es el momento en que menos quieren a los políticos, y en esta época del año es un momento importantísimo para la provincia y para ustedes en particular, de la tarea que llevan adelante en la Cámara. Están en pleno tratamiento del presupuesto. Quiero que nos contes un poco. Bueno, primero coincido con vos. La gente cada vez destina menos tiempo en función de una campaña electoral a la campaña, digamos, ¿no? Creo que cada vez es menor el tiempo que la gente usa para mirar qué es lo que pasa en una campaña electoral, y decide la mayoría en el tiempo que entiende que debe decidir, y cada vez son los tiempos más cercanos a la elección. El grado de enojo o no de la gente en general respecto a la política tiene que ver con el grado de satisfacción que las políticas públicas le dan a su vida. Así es. En la medida que el tiempo pasa y que determinados sectores de la sociedad no ven satisfechas la expectativa de cambiar las cosas que quieren cambiar para vivir mejor, es natural que la gente plantee la insatisfacción. Y si a eso le sumamos que día que pasa surgen determinados hechos vinculados a corrupción también, y es lógico, digamos, creo que lo primero que tenemos que hacer quienes hacemos política no es enojarnos con la gente que tiene tal o cual reacción, sino mirar hacia adentro y ver por lo menos qué pasa, sabiendo también que no todos los dirigentes políticos son igual, que existen gran cantidad de gente que trabaja desde la política con buena fe, que podrá pensar de una u otra manera. Para eso está la democracia, no todos tenemos que pensar por igual. Pero bueno, hay muchos que trabajan realmente con mucha fe para cambiar las cosas, y otros que creo que usan de la política. Eso en función de la primera parte de lo que vos decías. Y respecto a la actividad hoy del Congreso, sí, estamos tratando el presupuesto con mucha expectativa de cambiarlo. Realmente el presupuesto que nosotros recibimos no es el que pensábamos que íbamos a recibir. Teníamos otra expectativa, fundamentalmente en los grados de inversión, o por lo menos en los listados de obra que están planteados en el presupuesto respecto a la provincia de Salta y a la región del NOA y del NEA, que es lo que el gobierno ha definido como Plan Belgrano. No es claramente lo que esperábamos, y vamos a trabajar para cambiarlos. Lo que nos preocupa es que incluso algunos avances que habíamos tenido para este presupuesto del 2017 no están previstos para el 2018. Por ejemplo, un tema que había dado muy buenos resultados, que era un incremento que habíamos gestionado con todos los gobernadores, un incremento del Fondo Federal Solidario de la soja de 5.000 millones de pesos, que fueron distribuidos y que están siendo distribuidos por todos los municipios. No está incluido para el año que viene. Eso lo vamos a trabajar para volverlo a incorporar, porque era un poco recomponer ciertos desequilibrios en materia de infraestructura que se necesitaban, y que la verdad que para el caso de la provincia de Salta, por ejemplo, habían significado para este año casi 250 millones de pesos más en obras para municipios, que para el año que viene no están previstos. Y creo que en líneas generales esa es la clave de la discusión, ¿no? El grado de inversión que se tiene que hacer en el interior para que se mueva la economía. Para que se mueva la economía, porque a veces da mucha bronca ver decir, bueno, a ver, tenés destinado 80 millones de pesos para reparar un palacio en la Ciudad de Buenos Aires, en Recoleta, que está bien, esa es la expectativa quizá de la Ciudad de Buenos Aires, pero para la autopista Rosario de la Frontera, límite para Jujuy, tenés 40 millones de pesos. Hoy, viste, varios desayunamos con esto, con que la obra sobre la ruta 934, que creo que es una demanda de todo el norte, porque pasa por Salta, pasa por Tucumán, pasa por Jujuy, pero es tan necesaria, y llevamos tantos años postergando,
A ver, ahora surgió la discusión esta de que si la traza tiene que estar hacia el este de Metano, hacia el este de Güemes, o elevada, o lo que sea. Pero no está prevista en el presupuesto. Claro. O sea, estamos discutiendo algo que otra vez no se va a hacer. Desgraciadamente yo lo venía advirtiéndose que, bueno, hay quienes se habían molestado conmigo, incluso habíamos tenido un intercambio en su momento de opiniones con el ex delegado del Plan Belgrano, Cano. Con Cano. Yo había dicho que el Plan Belgrano era una planilla Excel que no se concretaba en función de las expectativas. Se lo he planteado en las dos últimas reuniones al jefe de gabinete Marcos Peña el problema de la ruta 934, y desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón. O sea, creo que el gobierno no tiene el financiamiento para la obra. De hecho, no es que yo lo crea, en el presupuesto no está la ruta en el listado de obras con financiamiento público, solamente figura en el listado de obras con lo que el gobierno llama participación público-privada, o sea que requiere salir a buscar financiamiento parte privado, y de los 5.000 millones de pesos que el gobierno menciona en el presupuesto que sería el costo de la obra, solamente están afectados 40 millones de pesos, con lo cual es claro, lo hablábamos con el delegado de Vialidad Nacional el otro día, nos cruzamos en el aeropuerto cuando yo le comentaba que me había hecho en esas horas de la planilla de obra, que apenas va a alcanzar para terminar el proyecto ejecutivo, que la misma gente de Vialidad me confirmaba que no van a estar terminados para mitad del año que viene. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, no es una responsabilidad sola de este gobierno. Todos los gobiernos anteriores prometieron que iban a hacer la autopista y ninguno lo concretó. Y también es verdad que este gobierno del presidente Macri está viviendo también una etapa que tarde o temprano le han llegado a los gobiernos anteriores, que es dejarse llevar por la presión numérica electoral de los lugares donde vive más gente. Entonces, donde hay más rédito político, donde hay más votos. Esto lamentablemente es así. Y vuelvo a decir, le está pasando al presidente y le ha pasado a los presidentes anteriores, aún algunos viniendo del interior. Entonces, lo que nos queda pensar en la Argentina, que desgraciadamente hasta que no se piense que llegó el momento, es decir, está bien, en estos lugares vive menos gente, pero es donde hay más pobreza y donde hay más problemas estructurales, y hay que decirle a aquellos lugares que han venido recibiendo históricamente mucho dinero, bueno, es tiempo de que ustedes esperen. ¿Cómo puede ser que para la ciudad de Buenos Aires el gasto por habitante son 200.000 pesos y el gasto por habitante en Salta apenas superan los 40.000 pesos? Entonces, digo Salta, digo Jujuy, pesos más, pesos menos, sí. Tucumán, Catamarca, todo el NOA y el NEA tiene un porcentaje por habitante mucho menor que el que tiene la ciudad de Buenos Aires. Entonces, te pasa, yo llego a la ciudad de Buenos Aires, bajo el avión, voy en el vehículo hasta mi oficina y veo que en las plazas levantan el pasto que existe y ponen panes de pasto nuevo, no saben en qué gastar el dinero. En un sector de la ciudad de Buenos Aires, hay otros, si vos pasás en Buenos Aires, tenés dos Buenos Aires, de Rivadavia para el norte, que es una ciudad floreciente, y Rivadavia para el sur, donde hay más necesidades. Pero digamos, en líneas generales las prioridades son distintas. El Paseo del Bajo en la ciudad de Buenos Aires financiado por el presupuesto nacional. En la provincia de Buenos Aires hay autopistas financiadas en estos momentos que se están ejecutando y vos no podés desarrollar una autopista en Salta. Y creo que ese es el problema de fondo. ¿Y qué acción legislativa concretamente, Pablo, vos que estás ahí en el Congreso, y a muchos de los que son candidatos se los pregunto, ¿no? ¿Qué acción legislativa podemos hacer más allá de los bloques en los que cada uno integra? ¿Qué acción legislativa en conjunto entre las provincias del norte, entre las provincias del norte y del NEA, como para tener fuerza en la discusión de terminar o de paliar las desigualdades de nuestro país? Mira, nosotros vamos a repetir una estrategia que hemos desarrollado el año pasado y nos dio buenos resultados para cambiar parte del presupuesto. De hecho, vivimos una situación parecida a la de ahora, pero pensábamos que esos avances que habíamos logrado para este año los íbamos a consolidar para el año que viene. Primero, trabajar junto a los gobernadores y trabajar en bloque por regiones. Claro. Eso a nosotros nos permitió, independientemente de las fuerzas políticas, incorporar estos 5.000 millones del Fondo de la Soja, 40 millones adicionales para la UNSA de refuerzo, que entre paréntesis todavía no lo remitió el Gobierno Nacional, y una serie de obras, algunas se pudieron hacer y otras no, durante este año. O sea, cuando nosotros recibimos el presupuesto del 2017, el año pasado, no es el que terminamos aprobando, se hicieron una serie de incorporaciones producto de esto. Bueno, ahora vamos a repetir lo mismo, pero digo yo que lo ideal hubiese sido que ya al ingresar el presupuesto, digamos, bueno,
nos queda menos trabajo porque lo que habíamos logrado el año pasado ahora se repite, ¿no? Es como que tenés que empezar de cero de vuelta, y cuando vos decís, bueno, pero a ver qué hay para la zona central del país, y vos decís, y no es justo que, digamos, en Buenos Aires, en la provincia, se estén haciendo 3, 4 autopistas y nosotros todavía tengamos que estar mendigando para una. Creo particularmente que lo que hay que entender, que hay cosas que son gastos y hay otras que son inversión, y qué sé yo, cambiar el pasto tal vez sea un gasto y hacer una ruta es una inversión. Entonces, indudablemente el Estado y los gobiernos tienen que priorizar las inversiones para que zonas postergadas de nuestro país puedan cambiar su realidad y puedan cambiar su historia. Y cuando uno ve esto del presupuesto y la discusión que los diputados dan ahí, digo, no solamente es modificar el presupuesto, sino después ver que se cumplan y que las partidas que están previstas para una cosa no vayan a otro lado. Bueno, ese es otro problema. Nosotros hemos tenido, para el caso de las inversiones en la provincia de Salta, y en toda la región NOA y NEA, porque yo particularmente hice durante todo el año el seguimiento de todo el NOA y el NEA, porque era un bloque específico de inversiones. Tenemos una ejecución que nos llega al 40% de todo lo que el gobierno había definido como Plan Belgrano. Nosotros hemos ido recibiendo de jefatura de gabinete informes parciales. En el último informe que hemos recibido en el mes de septiembre del mismo gobierno, más allá que estemos de acuerdo o no sobre lo que el gobierno dice Plan Belgrano, yo no creo que si vos hacés cloaca para todo el país, la cloaca que hagas en Salta es Plan Belgrano. Esos son planes para todo el país. Ahora, yo digo, si vos me demostrás que estás haciendo adicionalmente un porcentaje superior, bueno, yo te entiendo que hay una inversión adicional. Entonces yo no estoy de acuerdo que todo lo que sea inversión en Salta es Plan Belgrano. Plan Belgrano es si vos decís, bueno, estoy invirtiendo en los ferrocarriles del norte más que en otros lugares, o si estoy haciendo 2 autopistas que no la había hecho nunca, bueno, ahí sí te creo que es Plan Belgrano. En ese seguimiento solamente está ejecutado casi un 40% de lo previsto. Entonces, por ejemplo, hay un informe que me llegó hoy me preguntaba el diputado provincial Lara Gross, hablábamos por teléfono del tema de la autopista Orán-Pichaná. Sí, sí. El gobierno anterior estuvo 8 años para hacer el 70% de la obra. El informe, el último que recibimos del mes de septiembre, es que la obra tiene un 69% de ejecución, ya llevan 2 años, o sea que está al mismo ritmo el avance de obra que la gestión anterior. ¿Un 70% del 30%? No, un 70% del total de la obra. Entonces, teóricamente este gobierno había dicho que para octubre de este año la obra iba a estar terminada. Entonces, es un problema estructural esa obra que no se puede resolver. La 51 es continuidad de las gestiones, de las obras que ya se habían licitado antes. La 16 lo mismo, me parece bien que las obras continúen, pero es lo lógico. O sea, no te pueden anunciar como gran avance la continuidad de una obra que ya estaba. Una ruta la tenés que seguir haciendo. Si este gobierno cuando asumió venían haciéndose la ruta 51 y la 16, lo que corresponde es que la siga. Ahora, obras viales nuevas, la verdad que no tenemos del Plan Belgrano. Las inversiones en materia de ferrocarril recién fueron anunciadas, su licitación, después que nosotros tuvimos esas discusiones tanto con Cano como con el jefe de gabinete, y creo que algunas se licitaron en el mes de agosto y otra ahora en septiembre. La del ramal C15 y es el 18. Ahora, esas obras de cambio de vía no van a servir de nada si no se hace la playa de transferencia de Güemes, se lo venimos advirtiendo al gobierno nacional. Entonces, la gran discusión es esa, es decir, cuándo llegará el momento que se entienda que para romper esas brechas de desarrollo hace falta invertir más en los lugares que menos tienen. Hoy el gobierno anuncia un buen número, que es la reducción de 2 puntos la índice de pobreza. Ahora, sí, pero es terrible, flagelante igual. No solamente que es flagelante, sino que yo quiero que a mí me gustaría abrirle esa información y ver dónde bajó esa baja de 2 puntos. Yo estoy seguro que esa baja de 2 puntos en las zonas urbanas, ¿no? Porque en los lugares donde todavía la pobreza es estructural, nos hace falta mucho más. Entonces, y eso tendría que ser una cosa que nos una a todos como políticas públicas, independientemente de los sectores. Yo digo, el día que el gobierno nacional concrete el famoso Plan Belgrano, yo voy a ser el primero que va a apoyar y que va a aplaudir, porque estoy seguro que si la inversión que el presidente anunció se hace, las cosas cambian. Ahora, el problema es que se hagan y que se hagan como se dicen.
no me puede decir el gobierno que la reparación histórica a los jubilados es Plan Belgrano, porque lo que se le paga de reparación histórica a un jubilado de Salta se le tiene que pagar a uno de Tierra del Fuego, de Chubut o de Cuyo, porque es una ley de todos, ¿no? No es que solamente... por otro lado, ya que sacás el tema de ANSES y específicamente de la reparación histórica, todavía hay muchísimos jubilados que ya les hicieron los acuerdos, pero no se homologaron, no les pagaron, y hay gente que está esperando de hace meses y meses, cuando en principio era que iba a ser casi instantáneo. No, y que además la plata está, porque el gobierno mismo... Bueno, eso es lo que hemos pedido un informe, porque el gobierno anunció con éxito el blanqueo. Teóricamente nosotros aprobamos 2 leyes de manera paralela para que uno le sea financiamiento del otro, con muchos cuestionamientos, con mucha discusión. El blanqueo de capitales para que ingrese el dinero que luego iba a ser utilizado para el pago de las reparaciones históricas. Es como vos decís, se generó mucha expectativa y la satisfacción de los jubilados no es la que se esperaba, con el agravante que en la ley de blanqueo de capitales estaba prohibido que los familiares de quienes ocupamos cargos públicos puedan blanquear, y el gobierno, incumpliendo esta ley, le permitió a familiares de integrantes del Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente, blanquear capitales. Es un tema muy grave que no ha sido lo suficientemente aclarado. Ahora, concretamente lo de la reparación histórica, creo que ha sido una cosa muy importante para muchísimos jubilados. Y la verdad que esto que se iba a implementar rápido no sale, y esto genera una expectativa y una angustia para muchas personas que están en una edad que no sienten que no tienen tiempo, ¿no? Sí, como pasa con todo lo que son políticas vinculadas al sistema previsional, creo que es un tema muy sensible. La verdad es que nosotros, yo voté favorablemente la ley de reparación histórica, aún con las diferencias que puedo tener con el gobierno, como voté favorablemente la ley de pymes, la hemos trabajado, yo presido la comisión pymes con el gobierno, o la ley de emprendedores. Hay varias leyes que nosotros hemos acompañado pensando esto, que hacía falta construir políticas de consenso. Una de ellas fue la reparación histórica. Lo que sí nos opusimos, por ejemplo, a las ventas de las acciones que tiene el ANSES en empresas, con la idea de fortalecer el sistema previsional. Pero bueno, vemos que claramente las expectativas que se habían planteado no se han cumplido. Nosotros tenemos un pedido de informe pendiente para contestar del titular del ANSES. Lamentablemente el titular del ANSES cuesta llevarlo a la Cámara para que brinde explicaciones de la marcha de la reparación histórica. Nos esperas un ratito, no, y después seguimos hablando de los pendientes de la Cámara y algo de política. ¿Cómo no? Dale. Gracias. Un gusto. Estábamos conversando, Pablo, de la Cámara de Diputados, del presupuesto, de todas las tareas pendientes que hay, y pensaba en que una vez que pasa este tiempo de la política, quedan mucho, todo lo que es el año que viene. ¿Qué expectativas tenés para la Cámara desde lo personal para la provincia, por supuesto? Bueno, en la Cámara de Diputados, por lo que viene, y uno puede calcular a partir de los resultados de las PASO, haciendo una proyección, va a seguir en una situación en cuanto a que ningún sector político va a tener mayoría propia. O sea, va a haber que seguir articulando políticas de diálogo. Creo que eso es importante. Y positivo, ¿no? Sí, fue positivo el año pasado, este año fue más dificultoso. El año pasado creo que, en mi visión, ¿no?, el actual presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, una persona a la cual yo valoro y respeto muchísimo, a pesar de ser obviamente un militante de Cambiemos, pero fue un gran articulador de diálogo el año pasado, y se ha permitido avanzar en muchas leyes. Por problema creo yo, ya de cuestiones internas dentro de la política del gobierno, hoy no es tan protagonista, sí lo es más el jefe de gabinete de ministro. Y eso se ha notado en el resentimiento del diálogo este año. Ojalá que para el año que viene se pueda retomar esta política de diálogo. ¿También las elecciones pueden haber influido? Sí, han influenciado, pero creo que más que todo me parece que en la agenda parlamentaria el presidente de la Cámara no ha tenido tanta incidencia como si ha tenido el año pasado. Y eso se ha visto resentido, porque la verdad que es una persona de mucho diálogo con todos los sectores, ¿no? Yo lo valoro muchísimo. Ojalá que el año que viene se pueda retomar esta situación. Vuelvo a decir, ningún bloque va a tener mayoría propia. Nosotros sí creemos
que a partir del trabajo conjunto con los gobernadores, nuestro bloque, en el caso del bloque justicialista, va a tener un crecimiento importante, y creemos que podemos llegar a constituirnos en un elemento muy importante para la discusión de las políticas públicas del año que viene. Incluso estamos teniendo ya diálogo con otros sectores, como la gente del Frente Renovador de Sergio Massa, bloques provinciales como el bloque de Misiones, gente también del peronismo, pero que no está en nuestro bloque, como del Movimiento Evita, como para poder interactuar en una especie de interbloque y constituirnos, ¿por qué no?, en la segunda minoría luego del bloque del gobierno, ¿no? Y con eso trabajar en lo que vos decías al comienzo, cómo hacer para, desde la oposición, generar cambios a las cosas que nosotros creemos que hayan que cambiar. Bueno, creo que lo que viene el año que viene, en el 2018, ¿cuál crees que es la agenda? Sin lugar a duda, la agenda va a ser tributaria, laboral, y de recursos hacia las provincias. Creo que esos temas son fundamentales, ¿no? En lo tributario, como definir un sistema tributario argentino que, sin quitarle poder de financiamiento al Estado Nacional y a las provincias, incentive la inversión en el sector privado. Lo laboral, serlo totalmente ingenioso, que sin precarizar el trabajo, sacarle derechos, generemos incentivo para la generación de puestos de trabajo, sabiendo que el mayor incentivo para que se generen puestos de trabajo es que la economía esté bien, ¿no? Sí, yo también siempre pienso en la cantidad de gente que trabaja en negro y está precarizada, totalmente precarizada, porque no tiene posibilidad de que la pongan en blanco. Y indudablemente, esto que dicen, la economía tiene un 40% en negro, tiene un 40% de falta de pago de impuestos, pero también tiene un 40% de gente que la destinás a que no tenga acceso a una jubilación, ni a una obra social, ni cobertura de salud, nada. Entonces hay dos formas: o bajás los impuestos o agrandás los impuestos, me refiero a todo, o agrandás la cantidad de gente que paga para poder bajarlos y incorporar gente al trabajo de los que están en negro. Vos dijiste una palabra ahora, Milagro, que es fundamental, que es incentivar. Ahora, lo que hay que tener en claro es que los incentivos no pueden ser uniformes en todo el país, que tiene que ver con el comienzo de nuestra charla. Si nosotros queremos realmente cambiar las estructuras de la Argentina, los incentivos para tomar trabajo deben ser mayores en el norte que en la zona central. Porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, quien diga, bueno, hoy existen en la Argentina inversiones o incentivos para invertir y tomar gente. Bueno, hoy me conviene más por cuestión de flete, de logística o de costos, de ruta, ponerlo o en Córdoba, o en Santa Fe, o en la ciudad de Buenos Aires, o en la provincia. Ahora, si yo digo no, porque si yo instalo en el norte, tengo menores costos internos para mi trabajo, porque el Estado me genera beneficios, es distinto. Entonces, lo que nosotros venimos insistiendo es que en los incentivos de las políticas de promoción del Estado deben ser diferenciales. Una experiencia la hicimos con la ley PYME, pero ¿cuál es el problema? Por ejemplo, cuando nosotros aprobamos la ley PYME, el artículo 10 de la ley PYME establece la facultad para el Poder Ejecutivo de fijar políticas diferenciales en materia impositivas para las áreas de frontera, desde los subsidios para los préstamos hasta la parte tributaria. Es el único artículo de la ley PYME que está sin reglamentar. Entonces, vos decís, nos ponemos de acuerdo en el ámbito legislativo, hay un acuerdo político de todos los bloques para hacerlo, sale la ley PYME acordada con el gobierno de esta manera, pero el gobierno no la reglamenta, la parte que a vos realmente te preocupa, porque una de las condiciones para aprobar la ley fue este artículo. Entonces, bueno, eso es lo que hace falta para cambiar las cuestiones. Entonces, esa es la agenda de la Argentina que viene, es cómo hacemos, que es lo que el gobernador Urtubey viene insistiendo con esa acá, lo que tenemos que discutir en la Argentina es la logística, los costos internos, la política laboral, la política tributaria, la distribución de recursos. O sea, si en medio de esta discusión hoy de los recursos en la Argentina vemos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires te dice, la demanda que yo hago no quiero que la pague el Estado Nacional sino las provincias, y que el Fondo de Conurbano de bonaerense se crezca a partir de lo que las provincias hoy vienen recibiendo, bueno, eso es lo primero que hay que cambiar en la Argentina, ese chip de la cabeza. Entonces,
para decirle a los salteños que nos están escuchando, hacer lugar a la demanda de la provincia de Buenos Aires significa 2.500 millones de pesos para la provincia de Salta. Uno lo ve hasta con las tarifas. Antes de que nos vayamos del tema laboral, creo que también otra discusión que se va a venir es el rol de los sindicatos. Sí, el rol de los sindicatos, a ver, yo voy a ser absolutamente claro. A ver. Yo estoy dispuesto a discutir el rol de los sindicatos, me parece bien que se discuta la honestidad de los dirigentes sindicales. Una cosa es eso y otra cosa es presionar sobre eso para que después, cuando la ley de reforma laboral se quiera discutir, conculcar los derechos de los trabajadores. No tiene nada que ver con que si los sindicatos son buenos o malos, si tal dirigente robó o no robó, con los derechos de los trabajadores, ¿no? Guarda que no se quiera usar que todo lo que es sindical es malo, que todo lo que es defensa de los derechos de los trabajadores es malo, para después decir, no, hay que restringir derechos de los trabajadores para mejorar las condiciones para generar trabajo. Son cosas totalmente distintas. A mí me parece bien que discutamos el rol de los sindicatos, pasa que hay como una mirada... la corrupción del sindicalismo, pero eso no tiene nada que ver con conculcar los derechos de quien trabaja, ¿no? Claro, tal vez lo que mucha gente plantea, al menos, es que hay una mirada como de una política que los dirigentes políticos están mirando qué está pasando en la sociedad y se están dando cuenta que han sucedido algunos acontecimientos que ha producido un divorcio entre los dirigentes políticos y la sociedad. Bueno, tal vez lo que se está mirando es que tal vez también se haya producido un divorcio entre los dirigentes sindicales y la sociedad. ¿Es así? ¿No es así? Sí, a mí no me cabe duda. A ver, ¿no? Es muy difícil hoy, yo digo como en todo en la Argentina, desde los dirigentes políticos, sindicales, dirigentes de clubes, periodistas, hay buenos y malos, hay honestos y quienes no lo son, hay quienes responden a sus principios y quienes usan de esa actividad para intereses personales. En todo pasa lo mismo. Ahora bien, una cosa es eso, y yo coincido con vos, de hecho es imposible justificar que un dirigente gremial que ha sido dirigente gremial hace 25 o 30 años tenga la fortuna siendo dirigente gremial que tiene. Eso es muy difícil de justificar y a mí me parece bien y que se le exija declaración jurada además. Eso está perfecto. Ahora, eso no quiere decir que porque haya dirigentes sindicales corruptos, se pierdan derechos de los trabajadores. Se utilice como justificativo para que el día que se discuta una ley laboral, a todos los trabajadores que hoy nos están escuchando, los terminamos jorobando, quitándoles derechos. Entonces, eso sí me preocupa. Y yo eso creo que hay que seguirlo con mucha atención. Cuando me decías recién que seguramente van a poder conversar con otros bloques para poder hacer un interbloque. Pensaba en ese momento en la discusión interna del PJ y por supuesto se mira mucho la provincia de Buenos Aires, así como vos decías, bueno, la gobernadora de Buenos Aires, uno mira qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones, ya yendo un poquito más a la política. El rol de Sergio Massa, el rol de Randazzo, la decisión que tomó la expresidenta de irse del PJ. ¿Cómo analizás la política? ¿Cómo se la ve desde la Cámara de Diputados, siendo salteño, pero desde la Cámara de Diputados de la Nación? Dos cosas. Mira, en líneas generales el peronismo tiene que decidir qué es lo que quiere hacia el futuro. Si quiere ser una expresión minoritaria o quiere volver a construir una opción real para la mayoría de los argentinos. Esto es claro. Si queremos ser una opción minoritaria o conducir solamente un sector minoritario, no hay que cambiar nada, hay que seguir haciendo lo que se hizo. Si queremos realmente volver a constituir una mayoría confiable para todos los argentinos, creo que hay por el camino que viene marcando el gobernador Urtubey, de ser una oposición responsable, de aportar a la gobernabilidad siendo una oposición crítica con lo que hay que hacer, pero siempre planteando propuestas alternativas, y entender que hay que construirlo al peronismo de otra manera, más horizontal, más democrático, más federal, donde creo yo que, respetando lo importante de la provincia de Buenos Aires, la historia va a venir de otro lado. Estoy totalmente convencido que el futuro del peronismo en cuanto a su conducción y su dirigencia viene de manos de los gobernadores del interior, y ahí creo que el gobernador Urtubey va a ocupar un rol muy importante, y por eso muy importante para nosotros la elección en Salta, y por eso es muy importante esta construcción de un espacio plural como es
Unidad y Renovación, que lleva la candidatura de Andrés Soto y de Liliana Guitián, y creo que el ejemplo de la construcción política que ha ido teniendo Urtubey en Salta desde 2007 hasta ahora es lo que se puede hacer también a nivel nacional. Es decir, bueno, el peronismo es muy importante como columna vertebral de una línea de pensamiento, pero también se puede abrir la participación a otros sectores, pero de la mano de la agenda que plantea la gente. O sea, digo yo, también otra cosa que tiene que hacer el peronismo es que la agenda de discusión no puede ser el poder, solamente decir, bueno, estoy con este dirigente, si la expresidenta referencia o no referencia, si se pelea el gobierno anterior con este gobierno, o la razón de ser de la política es las peleas entre un gobierno anterior y este gobierno con el gobierno anterior. Eso termina siendo funcional a algunos, pero no para el conjunto de los argentinos. Creo que el peronismo tiene que entender que la agenda es esta, la que venimos hablando esta casi hora que estamos con vos. Esa es la agenda que tiene que marcar el peronismo. No puede ser la agenda solamente quién conduce, o si quién es menos malo, o quién es menos corrupto, o quién tuvo menos casos de corrupción, porque eso creo que denigra claramente la expectativa de todos los argentinos. Bueno, indudablemente todos pensamos en una propuesta que nos lleve a dar un salto de calidad real en la Argentina, porque si uno mira lo que a la Argentina le terminó pasando, y la verdad que hoy es noticia que haya bajado un 2% los índices de pobreza de 30 a 28, y uno se pregunta cómo cambiamos realmente esto en la Argentina. Y como vos decías, bueno, este conjunto de cosas de las que venimos conversando, y esta importancia que van a tener, que tienen la Liga de Gobernadores, y la importancia que puede tener el gobernador Urtubey. ¿Qué se dice del gobernador Urtubey en los espacios en Buenos Aires? Mirá, uno no es muy... trata de ser objetivo, no es neutral, porque claramente tiene, como peronista y como dirigente de Salta, la expectativa que la proyección del gobernador sea muy, muy clara. Yo creo que a la medida que pasa el tiempo y Urtubey va logrando mayor visibilidad, son mayores las miradas que se dan vuelta para analizarlo y observarlo. Pero no solamente la dirigencia política. Yo el otro día, la semana pasada, estuve en Córdoba y tuve la oportunidad de tomar 4 o 5 taxis, remises para moverme. La pregunta es rigor. Y cuando te identifican dónde sos de Salta, la opinión respecto al gobernador Urtubey es muy buena. Y lo que está siendo valorada del gobernador Urtubey, independientemente de que sea peronista o no sea peronista, es su posición hoy frente a la realidad y a la relación con el gobierno nacional, por ejemplo. Es decir, el hecho de decir, bueno, se puede ser opositor porque perteneces a fuerza política, pero no sos boicoteador, ¿sí? Se puede ser alguien que pueda aportar al gobierno nacional ideas sin ser obsecuente. Entonces existe esa posibilidad. Entonces no es blanco o negro todo, y yo lo grafico y digo yo, la verdad que creo que Urtubey tiene la gran oportunidad que en vez de ser la avenida del medio de la grieta, sea la autopista que va por arriba de la grieta y sume en esa autopista a la mayoría de los argentinos. Yo creo que eso es lo que hace falta. Y creo que Urtubey puede ser el dirigente de la unidad de los argentinos, porque creo que él está parado en ese lugar, que claramente tiene todavía un desafío muy importante en Salta, es claro, que tiene que gobernar la provincia, es claro, él lo tiene perfectamente claro eso. Por eso incluso te digo, por ahí muchos sectores del peronismo le reclaman desde otro lugar de la Argentina mayor protagonismo en esa referencia nacional. Él dice, no es momento todavía, porque claramente él sabe que hoy la prioridad es cumplir el mandato con todos los salteños, pero también es lógico que un presidente no se hace de la noche a la mañana, y él en su momento, y verá cuáles son los tiempos, profundizará ese trabajo, pero cada vez son mayores las líneas que se le dedican a él desde los medios de difusión, las miradas de las distintas organizaciones no gubernamentales, de la gente en general. Yo confío que Urtubey va a tener esa posibilidad de mostrarse como una alternativa hacia los argentinos. Después el tiempo dirá, los argentinos dirán, pero no me cabe duda que es una oportunidad que se le abre a
a la provincia y al norte de tener un dirigente muy proyectado. Indudablemente, Pablo, vos estás entre los dirigentes importantes, no solo de lo que es el justicialismo en la provincia, sino como dirigente provincial. Llevas muchos años en la política y en diferentes tareas. Se viene una discusión importante en la provincia. El gobernador Urtubey no puede volver a ser gobernador de la provincia. Se viene una discusión de quiénes son las personas que pueden aspirar a un cargo para las próximas elecciones del 19. ¿Vos te considerás que te gustaría ser gobernador de la provincia? Sí, gustarme me gustaría, obviamente que sí, cómo no, porque como vos decís, uno lleva un tiempo, va cumpliendo etapas en los distintos lugares, va acumulando experiencia. Me ha tocado trabajar desde lo legislativo y también 3 años acompañando al gobernador Urtubey en lo ejecutivo y en lugares bastante sensibles como para conocer toda la realidad de la provincia. Pero también es verdad de que yo confío mucho en las construcciones colectivas, ¿no? A mí me gustaría ser gobernador y obviamente que si se da esa posibilidad voy a asumir ese desafío. Pero creo que los salteños estamos frente a un desafío mayor todavía, que es poder llegar a construir un proyecto nacional. Entonces también la decisión que yo tome va a estar en función de esa realidad. No me cabe duda que existe una posibilidad muy latente que en unas elecciones PASO hacia el 2019 podamos entre varios dirigentes postularnos para ser gobernadores en la provincia. Pero vamos a seguir también muy de cerca qué es lo que pasa con esta idea de Juan Manuel Urtubey, porque ahí creo que si eso se da, va a haber que armar equipo para todo, para la provincia, para la nación, y ese tiene que ser un equipo de todos los salteños, no de una fuerza política. Entonces creo que todo es momento de calmar ansiedades, no ser falso, porque yo también podría ponerme un cassette y qué sé yo, evitar la pregunta y decirte voy a saber lo que los salteños digan o lo que mi partido diga. Uno dice lo que uno le gustaría y la expectativa que tiene, y después el rumbo de la política. Siempre yo sigo muy de cerca cuando Urtubey dice sí, me gustaría ser presidente de los argentinos, pero serán los argentinos los que vayan a definir qué es lo que... Bueno, creo que es el mismo sentido. Creo que es momento de calmar las ansiedades, pero sí creo que nosotros necesitamos desde la fuerza del gobernador Urtubey, desde la fuerza política de Unidad y Renovación, varias alternativas para proponerle a los salteños. El próximo desafío que se viene es el 22 de octubre. Sí, y ahí, bueno, una nueva convocatoria a los salteños. Primero agradecerles porque la verdad que los salteños vienen acompañando a esta gestión de Urtubey y a su candidato siempre. En las elecciones nacionales, en las legisladoras nacionales siempre hemos tenido muy buenos resultados también. Bueno, y pedirle el acompañamiento. Hoy la lista que encabeza Andrés Soto y que acompaña a Liliana Guitián representa ese proyecto del gobernador para Salta, y como él dice, defender los intereses de los salteños, no encolumnarnos en ninguna discusión de grietas, sino plantearle una idea y bueno, pedirle que nos sigan acompañando, así como nos acompañaron en las PASO, con un respeto muy grande a todos los otros contrincantes. Y vamos a cerrar. ¿Qué hace Pablo Cociner en sus tiempos libres? Bueno, varias cosas. Los domingos trato de hacer asado. Tengo algunas cosas. Trato de destinarle 1 hora al día a hacer actividad física, caminar, correr. Los domingos mi cable a tierra es hacer asado, comprar la carne, elegir las cosas para hacer asado. Prender el fuego, todo eso para mí es que corta ahí, el que se come la mejor parte o reparte. No, suelo repartir, qué sé yo. Veo mucho fútbol. Me gusta ver fútbol. ¿Sos de River o de Boca? De Boca, así que Boca. no es hoy un buen no día. Es tu mejor día, encima es el día del hincha River. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira, vos no Somos sabía. Vaya aquí los de River. Bueno. Y bueno, ver si juega Gimnasia trato de ir. Así que, bueno, ahora como muchos también prendidos cuando a la noche trato de ver alguna serie. Ajá. Netflix, que uno creo que esa es la plataforma que ha ido ganando mucho lugar, ¿no? Y bueno, esas, algo? sí,
Vi mucho, me apasioné con Vikingos. A mí también me gustó. A mí me gusta mucho ese tipo de... las históricas. Ahora estoy viendo una, Mosqueteros se llama. Ajá. Recién empecé a verla, que es la historia sobre los 3 mosqueteros. Pero después Gotham la terminé de ver ahora, que es toda la parte previa a la historia de Batman, sino toda la parte de Ciudad Gótica y a mí me gusta ese tipo de cosas. Trato de salir de lo problemático, ¿no? Porque si uno está todo el día en coyunturas complicadas y todavía te prendes en serie que te amarguen la vida, bueno. Entonces me gusta mucho las épicas, las históricas, distraerme. Pero Vikingo me fascinó, estoy esperando que carguen la 5ª temporada. Así es. Gracias, Pablo. No, muchísimas gracias. Gracias.